de confianza. Bueno, y nos visitan de Legal Nea las doctoras Dayana Magallanes y Carla Rodríguez, y los invito a escuchar atentamente porque este es un tema que a muchos nos genera dudas si estamos queriendo por ahí comprar un auto, o si compramos un auto con esos planes y en un momento no podíamos pagar y se nos fueron acumulando cuotas. Bueno, siempre hay todo un tema, ¿no? Sobre todo con tanta inestabilidad económica como venimos teniendo, considerando que los planes son a largo plazo, al menos a un largo plazo para lo que la Argentina soporta. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los casos por ahí que hubo para que nos sirva también a la hora de defender nuestros derechos. Bueno, ¿cómo estamos, doctoras? ¿Cómo están? Bien, bien, todas de negro venimos hoy, ¿eh? Hoy ¿Pero estamos, qué es esto? Estamos todas de negro. Viudas e hijas de rock and roll. Podríamos ver una banda, a ver cómo nos va y salir a recorrer bares, no sé. Pero bueno, planes de ahorro siempre es un tema que exige una decisión importante en las familias, y a veces eso que uno encara con mucha ilusión se termina convirtiendo en un problema. Sí, lamentablemente es así. En el estudio no. ¿Querés correrle, Carlos, un cachitín tu micrófono así no Para te tapas allá. tanto la cara? Para allá. Ahí está, genial, ahí estamos. En el estudio llegó un cliente con un problema. Había firmado una especie de contrato de plan de ahorro, entre comillas. Nos dijo que se atrasó con un par de cuotas, pero terminó de pagar la totalidad antes del término del contrato. Y cuando ocurre eso, la concesionaria, la empresa, Sí. le solicita que vuelva a realizar otro nuevo contrato para continuar pagando. Para ver si entiendo. Una persona contrató una especie de financiación para comprar un auto. Se atrasó en unas cuotas, pero terminó pagando todo. En una moto. En una moto era. Sí, una moto. Termina pagando todo. Sí. Cuando termina de pagar todo, que le dicen que tienes un nuevo contrato. Sí, porque se atrasó con un par de cuotas. Sin embargo, el cliente había terminado ya de pagar ¿Y la eso está totalidad. bien? No. Ah. No. Cuando viene al estudio a vernos, nos trae el contrato. Comenzamos a leer las cláusulas con la doctora y vemos obviamente que son cláusulas abusivas, porque además de eso no es un plan de ahorro en realidad. El cliente fue engañado de alguna forma con publicidad engañosa, porque en realidad lo que contrató fue un pack de servicios. Literalmente, textualmente dice eso el contrato, que está contratando un pack de servicios y no un plan de ahorro. Tampoco existe ninguna cláusula en ese contrato con respecto a la entrega. Estuvimos leyendo y analizando varias veces y no hay ninguna cláusula que donde se trate del tema de la entrega después de pagada la totalidad de las cuotas. Entonces, porque me parece súper interesante, a ver, ustedes analizan sin duda el contrato técnicamente, pero una persona que no tiene conocimiento jurídico, pero lo mismo quiere, digamos, ver si ese contrato no lo va a perjudicar o no es abusivo, ¿a qué 2 o 3 cositas tendría que tener o poner cuidado? Claro, ese es el tema. Cuando llegó al estudio, él estaba completamente convencido de que él tenía un plan de ahorro. Nosotros le pedimos el contrato porque es lo primero que hacemos para analizarlo y nos damos cuenta que eso no era un plan de ahorro, sino que era así un pack de servicios. Primero, todas las cláusulas abusivas que tenía ese contrato. Por ejemplo, el tema de los descuentos que se le hacía si completaba el plan y no ganaba el servicio, que era un sorteo, una vez al mes se sorteaba y el que ganaba, bueno, tenía el servicio, ni siquiera decía el vehículo. O sea, lo podía cambiar por otro bien, digamos. Después, otra de las cuestiones que habíamos visto es que se sometían ambas partes a la jurisdicción de otro lugar. O sea, son todas cláusulas abusivas que vos decís, esto no puede estar en un contrato, que si bien los planes de ahorro, analizándolos, vemos que sí tienen muchas cláusulas abusivas y por eso hay tantos problemas dentro de esto, pero tenemos el derecho de defensa al consumidor que protegen a los consumidores de este tipo de contratos. Pero eso, el contrato tiene un título que dice contrato de servicio, ¿dónde vos lees que eso que vos pensás es un plan de ahorro no es un plan de ahorro? En la primera cláusula dice que está contratando un pack de servicios, pero Bien. una persona que no entiende de leyes, de contratos, de Muchas cláusulas... veces ni leemos y hacemos Sí, mal. La no mayoría sabe. de las veces ni leemos. Pero El cliente ahora quiere exigir que se le entregue el vehículo. Y ahí está el problema, porque en ninguna de las cláusulas que firmó se habla de una entrega después de abonadas las totalidades de las cuotas. ¿de qué servicio estaba contratando? Contrata un pack de servicios de sorteo. Mediante sorteos, mediante claro. sorteos. Ah,
O sea, el engaño pasa que vos crees que estás haciendo un plan de ahorro para sacar una moto y en realidad lo que vos firmaste es un contrato que te permite acceder a un sorteo mensual por una moto. O sea que si Sí. no sale nunca tu número, nunca te van a entregar tu vehículo, aunque hayas apagado la Ni aunque totalidad. pagues hasta la última cuota. Exacto. Esto pasa con O sea, el esa es la cliente. diferencia principal con el plan de ahorro. El plan de ahorro, vos sabés que vas pagando todos los meses, que si bien si hay un sorteo o vos podés acceder al vehículo mediante la licitación, al final del plan vos podés acceder a la totalidad de lo que abonaste, bueno, con determinados descuentos o exigir el vehículo. Claro. En este caso no es así, porque el contrato tiene las cláusulas establecidas para cubrirse de alguna manera. O sea, podés pagar toda la vida y si no salís sorteado nunca, estás pagando Claro, una cuota inclusive por, cuando el por cli- participar de un sorteo. Claro, inclusive cuando el cliente se fue a la empresa a reclamar esto, le dicen, tenés la posibilidad de volver a ingresar a otro plan y reconociéndote algunas cuotas y volvés a participar. Pero ¿cuál es el sentido si no sé en qué momento me van a entregar el vehículo? Pregunto, ¿lo que él fue pagando lotería. en la totalidad equivale al monto de un vehículo, de una moto? En general, o sea, porque podría decir, bueno, no, pero si me estabas pagando, te pongo un ejemplo, 1.000 pesos por mes, es obvio que no estabas pagando en 20 meses el valor de una cuota, pero no vale eso. No, las cuotas eran elevadas e inclusive estaban sometidas a un incremento. Sí. Que tenían que ser avisados, pero hay una cláusula que te dice expresamente de que está sujeto a las variaciones económicas. O sea, que tenía toda la forma para que él realmente piense que es un plan de ahorro, ¿no? Sí. Hay que decir, bueno, pero si me estás pagando una rifa, hay una diferencia entre la cuota de un vehículo y una rifa. Claro. Acá no. No, inclusive hasta nosotras cuando lo empezamos a analizar nos llegamos a perder inclusive porque decíamos, no es un plan de ahorro, pero es raro lo que está ofreciendo. Y sobre todo, el cliente no sabía lo que estaba firmando. Claro. Nunca lo informaron bien. Por eso es importante tener presente, primero antes de ir a estos lugares, acudir con un abogado, asesorarse, y una vez que, bueno, el cliente ya contrató, ya se siente mal, ya vino al estudio, y bueno, y ahora vamos a empezar a intimar a la empresa mediante carta de documentos. Bueno, tienen que saber también las personas que tienen defensa del consumidor, que es un mecanismo administrativo en donde uno puede ir a reclamar, donde las partes acuden a una mediación y bueno, y se trata de llegar a un acuerdo y que inclusive si todas estas instancias prejudiciales fallan, podemos acceder a la justicia y solicitar los daños que sufrió la persona, no solo el daño material, sino el daño moral, un daño punitivo en contra de la empresa por estas estafas que se están Es una produciendo. empresa reconocida que puede decirse, bueno, está en la esquina tal, una casa que está ahí. Sí, sí, ¿Y está- tiene otro tipo de planes de ahorro también aparte de esta especie de truchada o no? Sí, tienen una oficina física. es Inclusive, reconocida. también analizando el contrato, decía en la ciudad de Resistencia, se sometían a los jugadores de Resistencia y cuando yo le pregunto al cliente, pero ¿vos te fuiste a Resistencia? Me dice, no, acá por una casa, no sé, y me da la dirección en la zona céntrica. Yo le digo, pero mirá que acá dicen Resistencia, no, pero yo nunca me fui a Resistencia. O sea, también, bueno, es leer un poquito. Bueno, no, por ahí somos bastante fiaca, Sí. no leemos y bueno, y eso después genera también estas cuestiones. Acá los red flag, ¿viste? Pues son las señales de advertencia. Cuando vos, no, a ver, ¿qué tenés que leer? Dijeron que diga en el primer párrafo ya te dice lo que vos estás contratando. Si te dice un pack de servicios, ya estamos hablando que no es un plan de ahorro y es otra cosa. En relación a la entrega, o si por ejemplo yo quiero recuperar todo lo que invertí ahí, ¿lo puedo hacer? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en el contrato fijaba que si bien se le devolvía al finalizar el sorteo, digamos, se le devolvía el dinero, se le hacían ciertos descuentos. Se le llevaba a fijar mediante cláusulas un 50% de la totalidad de lo que él entregó. O sea, la mitad de lo que él entregó durante todo el plan se le descontaba. Entonces, esto es lo que hablamos de una cláusula abusiva. Creo que era un 25% de gastos administrativos y un 25% de tasas. Es demasiado para todo lo que la persona entregó, digamos. O sea, como lo cuentan ustedes, parece como imposible que exista, digamos, esto y
y existe. Y seguramente si esta persona ahí, hay deben haber muchas más que también han contratado de esta manera engañosa. A veces con algo. estas condiciones tan fáciles uno cae, ¿viste? Cuando te dan así, bueno, tenés que pagar tanto nomás, y vas a tener tu moto, te envuelven porque para eso son vendedores, Es que, convengamos. empezamos ya también por la publicidad engañosa, por ejemplo. Yo creo que la persona le habrá dicho, vas a tener tu moto, la entregas inmediatas, todas estas frases armadas y que juegan con la ilusión de la gente. Obvio. Y bueno, la publicidad engañosa está en la ley del consumidor, está penada, o sea, entre otras cuestiones, la desinformación del consumidor también es otra cosa en las que están en la ley. ¿Qué le queda por hacer? O sea, ¿cuáles son las estrategias ante esta persona que va con el problema? ¿Ustedes qué les recomiendan? Y ahora estamos por enviar cartas documento para ver cómo solucionar extrajudicialmente, y si no, esa carta documento vamos a utilizar como una prueba más a favor nuestro, y también vamos a hacer un reclamo en defensa del consumidor en caso de que no contesten esta carta documento. Después de eso, en defensa del consumidor nos van a fijar una audiencia de parte, se le va a citar a ellos, al representante de la empresa y bueno, a nuestro cliente, y ahí vamos a ver de qué forma se puede solucionar, si le devuelven el dinero o si le No hay entregan. 50%. Eso No, y además de eso, ellos lo que buscan es trasladar la inflación al cliente, por eso también quieren que esta persona vuelva a firmar nuevamente el contrato. Y la idea no es que ella perciba el 50% porque no es justo, y además todas esas cláusulas, a medida que uno va leyendo ya se da cuenta de que son abusivas, y también están redactadas de una forma que confunde a la persona que lee, a una persona que no entiende del tema, entonces se confía en que realmente esto está bien. Y en caso de que no lleguemos a ningún acuerdo en defensa del consumidor, ahí sí ya vamos a ir por una vía judicial, vamos a hacer una demanda. ¿Funciona defensa del consumidor? Acá Corrientes, en la Sí, práctica, sí, sí. anda... Sí, son bastante rápidos los plazos para fijar audiencia y demás. Muchas personas no conocen la oficina, pero sí, se puede acceder. Se puede acceder incluso de Sin manera... abogado sin- incluso, sí. ¿Dónde queda defensa del consumidor? Queda por Pellegrini y Catamarca. Pellegrini y Catamarca. Sí, Es cierto, muchas personas no conocemos que podemos, digamos, iniciar alguna queja y que eso en algún punto puede llegar a tener un resultado Sí, favorable. queda como un antecedente también. Pues nos quedamos a veces con qué va a pasar. Pero pasa que, bueno, a veces cuando son montos importantes, sí, pero en el día a día creo que hay mucho incumplimiento de la ley de defensa del consumidor, ¿no? Claro, sí, cláusulas abusivas que estamos aceptando sin darnos cuenta, o sea, es mucho a los que nos sometemos por ser consumidores, y que inclusive está la ley para protegernos. Y hoy o que sea, tenés, viste, incluso en el teléfono muchas cosas, acepta términos y condiciones. Olvídate, le entregás ¿Eso el es alma como al firmar diablo un muchas contrato? veces. Sí, ¿Viste? exacto, Dice cliqué, lea, acepta leído. términos y condiciones. Le das a la ruedita, viste, del mouse, así, tac, sí acepto, No hay- ya está, fuiste. no. Claro, o sea, Un poco también pereza. Es similar a lo que le pasó a nuestro cliente, o sea, si vienen con un contrato de 4 hojas con letra 8, es muy complicado leer todo, y vos tenés al asesor también que te va explicando de forma rápida y por ahí no tan clara todas las cuestiones Y del que contrato. tiene que venderte, viste. Igual con tendría que, viento ya y que marea. estamos en tiempo de tanta reforma, pienso, ¿no? Que más allá que los contratos tienen un montón de cláusulas muy técnicas específicas, tendría que haber como un resumen así en el primer párrafo grande, dice lo que el cliente sí o sí tiene que saber de manera, en lenguaje claro y sencillo, porque también se va un poco a contramano de lo que es la vida. Hoy nadie te va a leer un contrato de 4 páginas con términos técnicos, entonces de alguna manera obligar que los contratos tengan un párrafo con lo esencial, para que sea fácil y accesible y leíble y no sé, porque es cierto, decimos hay que leer la letra chica, pero vos decís 4 hojas, un contrato un técnico, y es muy, aún leyendo es A probable veces que no no entendés. entiendas. Claro, por ahí agregando a eso tenés razón en el sentido de que si vos lees la ley de defensa del consumidor es más como que sanea todo lo que pasó, pero no es preventiva. Claro, Entonces vos exijamos decís, que bueno, los contratos tengan un primer párrafo, ¿viste? Cuando decís, hacemos un resumen de esto con las cláusulas más importantes de manera sencilla. Entonces yo leo, y si vos ya me estás diciendo, mirá que cuando termines de pagar no
te aseguro que te voy a entregar el vehículo, y es probable que no te firme nada, ¿viste? Pero si lo pones en la cláusula 18, chiquitito y con palabras difíciles, aún leyendo es probable que firme no lo lo entiendes. mismo. Claro. Pero bueno, qué interesante este caso, y para estar también advirtiendo a personas que por ahí puedan estar en la misma situación, lo que tienen que saber para no caer en estos engaños. Gracias por venir. ¿Están Muchas trabajando gracias. en el estudio? Legal NEA, las encontramos ahí como siempre, Moreno y Entre Ríos. Sí. Ya terminó la feria, ya volvimos a Ya trabajar. no hay más, no hay más carnaval.